¿Cuántos estamos en esta mañana bendecidos, en victoria, llenos de gozo? Dile al que está a tu lado, el gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Dile al que está a tu lado con una sonrisa. Tú dices, no, pero es que hoy no tengo motivo de gozo, hoy no tengo como por qué estar contento. Por el contrario, como dijo el pastor, vengo cansado, abatido, derrotado, destruido. Mejor dicho, me siento como una cucaracha aplastada, todo me ha pasado por encima. Este semestre está terminando como que muy mal, en tormentas. Pero la buena noticia es que estás en el lugar correcto, en la presencia del Señor, amén. La buena noticia es que la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se deleitan? Y en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de distracción, todo lo que quiera gobernar en estos aires que no sea de Dios, se va, se va, se va. En el nombre de Jesús, hablo la sangre de Cristo en este lugar y proclamamos que hoy vamos a disfrutar la palabra de Dios. Amén. Yo los invito a que nos pongamos en pie y levantemos la Biblia. ¿Cuántos cristianos trajeron la Biblia? Amén. Y levanten su Biblia y digan conmigo: esta es mi Biblia. No los escucho. Esta es mi Biblia. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Y nunca, 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 nunca más volveré a ser el mismo. Porque Cristo Jesús me lavó, me salvó y me limpió. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, disponemos nuestra vida y nuestro corazón. Y que mi corazón y el de cada uno de los asistentes, hermanos, creyentes, sea un buen terreno para que la poderosa, divina y bendita semilla de tu palabra en esta mañana sea depositada en sus corazones, Señor. Jesucristo hermoso, hablo tu nombre, tu plenitud sobre todos los que estamos aquí, los que están conectados a través de las redes sociales, y proclamo que el Espíritu de Dios se mueve con toda libertad. Y mientras predicamos la palabra de Dios, los enemigos huyen, los demonios huyen, toda cosa, la enfermedad huye, la pobreza, la tristeza, la confusión, la depravación, la distorsión de identidad, todo huye y la presencia del Señor se manifiesta en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Aleluya, aleluya. Pueden estar cómodos en esta mañana. Y les invito a que respiren profundo cuando digan la siguiente palabra, pero respiren y luego suelten ese aire, pero van a respirar, es la vida de Dios. Y digan conmigo: esta es la confianza que yo tengo en mi Señor. A ver, cierra tus ojos y respira profundo y di: esta es la confianza que tengo en mi Señor. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de confianza en el Señor. Y toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, toda tribulación por la que estés pasando se va en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ir a la palabra, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y hoy de aquí vamos a dejar toda carga, toda ansiedad en manos del Señor, porque somos hijos de Papá Dios. Y Él nos ha invitado a su reposo. Él dice que el Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Y a eso hemos venido a este lugar, amén. Amén, a salir de aquí renovados, restaurados, con una sonrisa. A ver, sonrían, por favor, sonrían. Yo sé que algunos se tuvieron que trasnochar, yo sé que algunos tuvieron un día muy difícil, una semana difícil, pero vamos a sonreír porque aquí vamos a salir pisando fuerte, con esa confianza que Él es tu sanador, tu libertador, tu restaurador, y que si somos hijos de Dios, mira lo que dice Primera de Pedro 5:7, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice: echando, vamos a leer Primera de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Echando toda vuestra ansiedad. Di conmigo: yo echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Amén.
Aleluya, alégrate. Porque te está diciendo, yo quiero llevar tus cargas, quiero llevar tus problemas, tus preocupaciones, aquello que te está haciendo perder el cabello por montones, aquello que te está generando esa gastritis y ahora gastas y gastas en medicamentos por esa preocupación, aquello que no te está dejando dormir y te estás arrugando y te estás envejeciendo. El Señor te dice, ven, déjame tu carga, dame tu ansiedad, dame tu preocupación, y dice, échala, tírala, despójate, quítate, bota todo eso delante de mí. Pero me gusta una versión muy bonita que dice, en la parte final dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado como un buen padre cuida de sus hijos. Dice en otra versión, como un buen padre, Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y estamos hablando acerca del papá, y el domingo pasado recibimos una reflexión extraordinaria acerca de los jóvenes en esta obra de teatro y en esta predicación, y vimos este modelo como Jairo de un buen papá que se acercó a Dios, ¿verdad? Pero para entender el diseño, el modelo de qué es un padre, yo tengo que entender quién es mi Padre Celestial. Yo tengo que conocer las escrituras. Y tú dirás, bueno, pero yo ya no tengo papá, se fue, me abandonó, se murió, no lo conozco, o está ahí pero es ausente. Pero tú tienes al Padre Celestial. Tienes al mejor papá que ha estado contigo todos los días de tu vida. Y si lo tienes a Él, mira lo que te está diciendo: dame tu carga, dame tu preocupación, dame tu aflicción, porque yo tengo cuidado de ti. Y la mejor manera para los varones de ser papá es encontrar ese modelo en Dios. Y los jóvenes finalizaron la frase de la obra de teatro diciendo: ¿qué es un papá? Un papá es la imagen visible de Dios, ¿verdad? Me gustó mucho, y démosle otro aplauso a estos jóvenes preciosos, hermosos. Si no han visto la obra de teatro, pídanosla, está ahí por YouTube, por el canal Somos Tu Familia. ¿Qué es un papá? Y hoy tenemos que entender quién es nuestro papá celestial. Ese papá que nos ha acogido a todos por medio de la sangre del Señor Jesús, y te dice: mira, hoy tira tu carga, suelta esa maleta pesada. Como cuando uno llega a la casa lleno de paquetes, ¿verdad? Del supermercado, y uno está con esas bolsas y trata de uno abrir la puerta y sale la familia: no, ven, yo te ayudo, ven, yo te cargo los paquetes. Y así es el Padre Celestial que te vio hoy entrar con toda esa maleta de preocupaciones, con todas esas maletas de angustias, y traes nudos por acá y traes una pesada carga y casi ni puedes caminar porque te duele todo de tanta preocupación. Y Él te dice: ven, dame tus maletas, dame esas cargas, dame esas preocupaciones, porque yo tengo cuidado de ti como un buen padre. Amén. Porque yo tengo cuidado de ti como un buen padre. Y cuando uno sabe que la paternidad de cada uno de nosotros viene de Dios, uno dice: wow, Señor, gracias, es la mejor paternidad. Gracias por mi papá terrenal, pero gracias porque te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Y los invito a que me acompañen a uno de mis versículos favoritos, porque este versículo me encanta. Me sirve en todos los momentos de mi vida, cuando tengo así nervios, cuando estoy en el odontólogo que no me gusta ir, cuando estoy pasando por una prueba, cuando estoy en medio de una tormenta. Y este versículo se ha hecho tan real en mi vida que he podido experimentar que el miedo se va, que el susto se va, que la tristeza se va, que cuando tú sientes que te taladran lo más profundo de las entrañas, tú empiezas a decir este versículo y de verdad la palabra sí está viva. La palabra es que hay que consultarla, hay que revisarla, no con la mente, sino con el Espíritu. Tú tienes que conocerte en la palabra. Y vamos a leer todos Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y me fascina esta palabra, y subráyala, márcala, apréndetela, memorízala para cuando tengas una dificultad en tu vida. Y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos, versículo 15, y si sabemos, versículo 15,
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Aleluya! Esto me gusta, me fascina, porque es mi Padre Dios diciéndome: yo estoy atento para ti. Pero me gusta como comienza el versículo 14. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza, la seguridad, la fortaleza, la certeza que yo necesito cuando estoy en medio de una tormenta, cuando estoy en medio de una preocupación, de una tempestad, de una prueba, de una necesidad. Todos necesitamos ¿qué? Confianza. Di confianza. Pero pregúntale al de tu lado, dile: ¿y tú en quién confías? Porque esa pregunta es muy importante. Y bueno, ¿en quién confías? ¿En tu cheque quincenal? ¿En tu papá? ¿En el vecino? ¿En tus estudios? ¿En tu inteligencia? ¿En tu fuerza? ¿En tu salud? Dime dónde está puesta tu confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza? En Él, en Cristo, en mi Padre, en mi Señor, en mi Espíritu Santo. Y por eso no me derrumbo, por eso no abandono, por eso no me quiebro, por eso no voy a partirme en medio del proceso, porque mi confianza está en mi Cristo. Y esta es la confianza. Todo de la palabra de Dios me va a guiar. Todo de la palabra de Dios me va a guiar a una experiencia con Él, donde yo empiezo a desarrollar confianza y a sentirme más y más segura en los brazos de mi Padre Dios. Esta mañana me sorprendió, no sé si ya lo recibieron, el clamor por los hijos. Y si no lo han recibido, a la salida búsquenlo. Los pastores han proclamado un tiempo glorioso de oración. Y algo que me sorprendió es la imagen que está en la portada. Si ustedes la pudieron ver, la imagen de un padre levantando a su hija con ojos él de admiración, diciéndole: yo soy tu capitán, yo soy el que te sostengo, hija. Y ahí ven una niña que está, bueno, en la foto no se ve muy bien, pero está sonriente, está segura en los brazos de su papá. No sé cuántos años tendría ahí, 5 o 6. Pero no se imaginaba seguramente esa niña a todas las tormentas, tempestades, huracanes que se iba a enfrentar. Pero en ese momento estaba segura, porque está en los brazos de su padre. En unos brazos que por toda su vida le brindaron seguridad, le brindaron afirmación, le brindaron amor, le brindaron identidad. Porque esos brazos que la sostenía con tanta firmeza fueron los brazos que él aprendió de parte de Dios. Cómo se sostiene un hijo, cómo se levanta un hijo, cómo se da identidad a un hijo. Y algo que me sorprendió es que es mi foto favorita con mi papi. Es mi foto favorita que cargo aquí en mi Biblia, sabiendo que esos brazos siempre me sostuvieron, siempre me amaron. Y uno podía llegar corriendo a mi papi con el problema más terrible. No sé, invéntate el problema más grave de este mundo. Piensa en el problema más horrible por el que tú hayas pasado en tu vida. Y uno llegaba a mi papi a contarle, y uno se imaginaba que él se iba a sorprender y decir: wow, terrible, ven, lloremos juntos. Sí, no, tu problema es el peor, yo no sé qué vas a hacer y ahora cómo vas a salir de eso. Y uno se imaginaba que él se iba a sorprender del problema tan terrible. Y él solo estiraba sus brazos, lo metía uno acá, me ponía su mejilla y sonreía y decía: ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema, hijita? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y esa era la confianza que él siempre me transmitía. Y esa era la confianza en sus brazos. Muchas veces no tenía que darme un sermón, no tenía que recitarme los versículos. Su abrazo hacía
que yo sintiera esa confianza, y yo después de ahí saliera como avergonzada y decía, ¿verdad? Este problema no era nada. Este problema, ¿y cuál es el problema?, me decía él. ¿Y cuál es el problema? Fuera de salud, fuera de economía, fuera familia, fuera el problema que fuera, yo podía decir, esta es la confianza, porque sus brazos siempre me dieron confianza. Y no crean, he extrañado ese abrazo, y más por estos días. Solo quisiera escuchar su voz diciéndome, ¿y cuál es el problema? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y hoy encuentro esto que mi hermano sin saber plasmó en el altar familiar de hoy en la oración, y es lo que cargo en mi Biblia. Y cuando la abro le digo, Señor, el Padre que me diste me enseñó a amarte. El Padre que me diste aquí en la tierra me enseñó a verte. Que Él ya no está con sus brazos físicos, pero Él siempre me enseñó a refugiarme en ti. Me enseñó a saber que tú eres mi confianza, que tú eres mi seguridad, que tú eres mi ayudador. Y por eso hoy públicamente le agradezco a Dios que me dio un papá pastor y un pastor papá. Que hoy me siento súper privilegiada de que Él me instruyó en estos caminos para cuando yo sea grande no me aparte. Y ahora que soy grande veo que aunque vienen los problemas, vienen las circunstancias, solo recuerdo ese abrazo que Él me metía entre sus brazos y entre su pecho y su cuello, y me decía, hijita, y se reía, decía una sonrisa hermosa, y decía, ¿y cuál es el problema? ¿Pero cuál es el problema? Y salía de uno ahí, de esa presencia, tranquilo. Y ese es el privilegio que Dios me dio, que mi papá fuera mi pastor, que mi pastor fuera mi papá. Y soy de esas hijas que digo gracias, porque Él me instruyó con tierno amor. Y hoy puedo decirles a ustedes profundamente, esta es la confianza que tengo en Dios, que tengo en mi Padre Celestial. Hoy puedo ver que no están los brazos físicos de mi Padre, pero Él me enseñó a refugiarme en Papá Dios. Él me enseñó a meterme en los brazos, en la presencia, en la confianza. Y entonces cuando yo leo este versículo de 1 Juan 5, 14, 15, ahora me doy cuenta que sí causa efecto en mi vida. Que sí es real, que en los momentos donde siento que se me destroza la vida, el corazón y hasta las entrañas, yo simplemente respiro profundo y empiezo a sentir que nuevamente soy como ese globo que estaba todo desinflado, y le empiezan a meter aire y yo empiezo a sentir que esa es la confianza. Pero ¿qué pasa si tú lees este versículo y no está pasando nada en tu vida? ¿Qué pasa si tú lees todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué pasa si tú lees por su llaga fui sanado? ¿Qué pasa? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta y no pasa nada. Quiero decirte que estás leyendo la Biblia de manera incorrecta. Cuando no pasa nada, cuando la Biblia no se está volviendo real en tu vida, es porque la estás leyendo de manera incorrecta. A ver, miremos un ejemplo. El Señor Jesús, algo que le gustaba muchísimo era ir a la sinagoga. Y Él encantaba entrar allí y pedir los rollos y empezar a leer. Y me impacta mucho esta lectura que Él hace de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Él entra ese día allí a la sinagoga, a la reunión, pide los rollos. En ese momento no tenía la Biblia así, eran unos rollos. Y dice que le pasaron los rollos y los abrió y los halló donde estaba escrito. Versículo 18 al 19. Y dice, el Señor Jesús empieza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él lo leyó, pero no lo leyó como lo hace mucha gente que abre la Biblia y es pura información y no entiende nada. No lo leyó como aquellos que abren la Biblia y dicen: oh sí, tan bonito, qué historia tan chévere, ¿verdad que la Biblia es como un libro de fantasía muy bonito? No, él no lo leyó de esa manera, porque él va al versículo 21, ahí mismo en Lucas capítulo 4, va al versículo 21 y les dice: señores, todos los que están presentes aquí en esta reunión, quiero decirles, Lucas 4:21,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy están viendo, están mirando y observando a aquel a quien Dios ha ungido, a aquel a quien el Espíritu del Señor vino sobre él para libertar a los cautivos, para predicar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos. Porque ¿saben qué? El Señor Jesús leyó la Biblia de manera correcta. Él se encontró a sí mismo en las Escrituras. Él dijo: este soy yo, están hablando de mí. Y es lo que Dios te está diciendo. Cuando tú vas a la Biblia, tú dices: están hablando acerca de mí. Esta palabra soy yo, este soy yo. Y ahí es cuando las Escrituras empiezan a cobrar confianza en tu vida. Y tú puedes decir: esta es la confianza que yo tengo en el Señor. No leas más la Biblia con tu mente, léela desde tu espíritu, donde tú la abres así como el Señor Jesús. Y Él pudo decir: este soy yo. No porque Isaías lo hubiera escrito hace unos años, porque Él se encontró a sí mismo. Cuando Él se perdió a los 12 años en el templo, y sus padres ya habían ido un día de camino, y se dan cuenta: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Se devuelven, y a los 3 días, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde encuentran a un niño de 12 años llamado Jesús? En el templo, hablando con los fariseos, con los saduceos, y haciéndoles preguntas e interrogándoles. Yo no sé usted qué haría después de que su hijo se le pierda por 3 días. Aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo ya se lo hubieran secuestrado. Y los papás llegan: y Jesús, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Y él dice: un momento, ¿qué dijo el Señor Jesús? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y no se estaba refiriendo a José el carpintero, se estaba refiriendo al Padre Celestial. ¿Quién le dijo a ese niño de 12 años que él era el Cristo, el Hijo de Dios? Porque él se encontró en las Escrituras. Él supo quién era, él supo su identidad, él supo de la autoridad que se le había dado. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. Si nada en tu vida está pasando, es porque no estás leyendo la Biblia correctamente. Si la confianza no está viniendo a tu vida, es porque no estás leyendo la Biblia correctamente. Di conmigo: y esta es la confianza. Jesús se encontró a sí mismo en la Biblia, y tú debes encontrarte en la palabra de Dios. Tú debes leerla de una manera que empiece a entrar vida, y se va la preocupación. Es como el abrazo que yo sentía de mi papá. Y tú puedes también sentir: ahí está mi identidad. Ahí en la palabra está quien Dios dice que yo soy. Amén. Ahí en la palabra dice lo que yo puedo hacer en Cristo, lo que yo tengo en Cristo. Ahí está todo lo que yo necesito. Y sabes una cosa, cuando tú lees la Biblia de tal manera que es como abrir una luz que te golpea y te dice: wow, yo estoy seguro que sí, la sanidad me pertenece. Yo estoy seguro que la provisión me pertenece, que el gozo del Señor, que el triunfo, que el éxito, que la victoria, porque me encuentro en la Biblia. ¿Sabes qué va a suceder? Que vamos a caminar de sanidad en sanidad, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vamos a caminar de milagro en milagro, porque yo sé que yo soy quien Dios dice que soy. Dile al que está a tu lado, dile: yo sé que soy lo que Dios dice que soy. Dile: yo soy quien Dios dice que soy. Míralo a los ojos y dile: y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Dile: yo puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Volvamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Porque esta es la confianza. Ningún medicamento me da la confianza, ningún spa, ningún salir de compra. Es bonito, es chévere, pero no hay nada que produzca una paz tan permanente en mi vida como cuando yo me encuentro en este versículo. Cuando yo me identifico y sé que 1 de Juan 5:14 es para mí, y yo digo: y esta es la confianza que tengo en ti, papá.
No confío en una persona, no confío en una cosa, no confío en un dinero, en ti, papá. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, o sea, nos da libertad de, ahí no dice específicamente qué, alguna cosa puede ser la necesidad que en este momento traes, amén. Ahí cabe tu necesidad, ahí alguna cosa, que si pedimos alguna cosa, lea conmigo el siguiente renglón, conforme a su voluntad. ¿Qué sucede? Que si yo pido conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Que si yo pido conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Que si yo levanto mi voz conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Dile al que está a tu lado, Él te oye. Dile, Él te oye. Él te oye si pides conforme a su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Él? En la palabra. ¿Conoces cuántos versículos dice la Biblia acerca de sanidad? ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos versículos dice la Biblia acerca de prosperidad? ¿Sabes la Biblia cuántos versículos habla de paz? No me digas muchísimos, dime cuántos has consultado. Porque si tú quieres que Dios oiga tu voz, tú debes ir y decir su palabra, encontrarte en la palabra y saber qué dice la palabra acerca de ti. Él oye mi voz cuando yo pido conforme a su voluntad. Ahí podemos pensar que estábamos pidiendo mal. Ahí podemos pensar que no conocemos exactamente lo que dice la palabra. Sí, está bien, es correcto, muchísimos. Pero de esos muchísimos, ¿cuántos te sabes? Bueno, tú sí eres un buen memorizador de la palabra. Pero encuéntrate en la palabra de Dios. Y cuando ores, levanta tu voz. Cuando tú oras, escucha, dile al que está a tu lado, míralo a los ojos y dile: cuando tú oras la voluntad de Dios, Él te escucha. Pero díselo con seguridad, dile: Él te escucha. Ve, como cuando la mamá le dice al hijo: sí, ve y le pides permiso a tu papá, yo sé que él te va a decir que sí, porque estás pidiendo algo correcto, porque estás pidiendo algo que tu papá te puede dar. Y uno va, papi, y el papá se lo da a uno, ¿verdad? Y el Señor te está diciendo: pide, que yo te voy a escuchar, pero si oras conforme a mi voluntad. Ahora, quiero darte un ejemplo de cómo es que se ve, cómo se ve literalmente cuando Dios te escucha. Y hay un ejemplo muy bonito en la palabra de Dios, que es la historia del ciego Bartimeo. ¿Cuántos se acuerdan de Bartimeo? Ciego, mendigo, ¿verdad? Estaba por ahí con su capa. En esa época que los identificaban de que personas como él eran indignas de estar junto a los demás en la sociedad. Era ciego, mendigo. Se consideraba que seguramente era un pecador, que algo malo ocurría en él y por eso no podía estar delante de todos. Y para identificarlo le ponían una capa de cierto color que demostraba para los demás: él es un indigno, él no puede estar en la sociedad. Y dice la Biblia que Bartimeo estaba por ahí sentado mendigando y pidiendo limosnas y caridad y mendigando. Pero de pronto escucha un gran alboroto, una gran algarabía. Y Bartimeo, como no puede ver, pero sí puede escuchar, le pregunta a la gente: ¿y qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tanta algarabía? Y la gente le dice: es Jesús de Nazaret. Y entonces, como él ya conocía la fama de Jesús, como él ya sabía que él estaba haciendo milagros, sanidades, y en su corazón, en su interior, él sí sabía que no era simplemente un hombre cualquiera, Jesús de Nazaret, como lo identificaron los demás. Él sabía que era Jesús, el Hijo de Dios. Y este hombre, aleluya, gloria a Jesús, amén, aleluya. Y este ciego Bartimeo, como sabía que Jesús era el que estaba pasando de él, pasando por ahí, que él tenía misericordia,
empieza este ciego a romper las reglas que le impedían hablar y levanta su voz porque él no podía ver, no sabía exactamente dónde estaba Jesús. Y dice la Biblia que este ciego Bartimeo dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero empieza a decir la gente: cállese, indigno, lo van a apedrear, usted ya confórmese a su condición. Y así en las circunstancias el enemigo, el diablo, el mundo te empieza a decir: cállate, ya perdiste, ya no hay nada que hacer, mira el diagnóstico, mejor cállate, ya no supliques más, ¿verdad? Y mucha gente dice: oh sí, tiene razón, mejor yo me quedo aquí callado y no digo nada. Pero este hombre, sabiendo su limitación, sabiendo que lo podrían apedrear por hablar en público, por ser tan osado de levantar su voz, este hombre dice: lo siento, pero yo no voy a dejar pasar de largo mi milagro. Yo sé que el que va por ahí es Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder, el que es mi sanador, mi ayudador, mi restaurador. Y este hombre lo que hace es tomar más fuerza. No tenía vista, pero tenía voz. Y este hombre levanta su voz aún más fuerte, porque Jesús aún no lo había escuchado y seguía caminando. Y este hombre, a pesar de que le decían: cállate, estás haciendo el oso, el ridículo, deja de levantar tu voz de fe, este hombre dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús iba allá entre la multitud. Ya le había dicho una vez, yo sé que él escuchó, pero él quería saber qué tanta fe tenía este hombre. Y eso es lo que le gusta. A él no le gustan nuestras lágrimas de: ay, mira mi dolor. No, a él le gusta decir, él le gusta que nos escucharnos decir: sí, me duele, pero tengo fe en ti. Estoy siendo traspasado con esta tormenta, pero tengo fe en ti. Me está doliendo, no puedo desconocer esta realidad, pero esta es la confianza que tengo en ti. Esta es la confianza que tengo en ti, Señor. Que si te pido alguna cosa conforme a tu voluntad, sé que tú me oyes. Porque Jesús iba caminando y se detuvo y dio la vuelta y dijo: mándenmelo a llamar. Porque cuando tú oras conforme a la voluntad del Señor, Él te oye y el cielo se detiene y te dice: ven Diego, ven Juan, ven Pablo, ven María, ven Rosa, ven Ernesto. Y dice la Biblia que el Señor se voltea y se detiene. Y wow, la actitud de este hombre es extraordinaria. Porque antes de que Jesús le imponga las manos, antes de que Jesús profiera otra palabra más, este hombre dice que se quita su capa, la arroja y sale corriendo ante Jesús. Dice: este pasado que me dolió, este pasado que me lastimó, este pasado que me marcó, este pasado que me rotuló, ya no existe más. Voy ante mi Jesús. Atrás, él no había recibido la vista. Él no podía quitarse la capa que lo identificaba como ciego. Pero antes de recibir la vista, se quitó de su pasado, se despojó. Hoy tira la capa que te estaba rotulando de pecador, de indigno, de tú no puedes. No levantes la voz, Jesús no te va a escuchar. Ya deja de molestar al maestro. Te dirán muchas voces, pero tú sigue clamando, porque cuando tú levantas una fe conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Dile que está a tu lado: Él te oye, Él te oye, Él te oye. Porque estamos orando conforme a su voluntad. Aleluya, aleluya, me gusta, me gusta, me gusta. Aleluya, este hombre no se rindió. Cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te escucha, Él te escucha porque oras con fe, porque oras conforme a su voluntad. Y Él se detiene y le dijo: tráiganmelo.
y le dice al ciego, ciego, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Jesús sabía que él estaba ciego, pero quería saber qué tanta fe tenía. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? He escuchado tu voz, he escuchado tu oración de fe. Sé que sabes orar conforme a mi voluntad, que es conforme a su voluntad. Por la llaga de Jesús fui sanado, y esta enfermedad se va, porque sé que es la voluntad de Dios mi sanidad, y se va. En el nombre de Jesús, yo sé que la voluntad de Dios es mi provisión para mi familia, porque la palabra de Dios lo dice. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, no estoy diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo puedo respirar profundo y decir, esta es la confianza que tengo en ti, Señor, que cualquiera cosa que yo te pida conforme a tu voluntad, yo sé que tú me oyes, que tú me oyes, que tú me oyes. Aleluya, aleluya. Mira lo que dice el versículo 15. Versículo 15, ahí en 1 Juan 5:15, me fascina. Juan 5:15, y dice, y sabemos, di conmigo, y yo sé que Él me oye en cualquiera cosa que yo le pida. Y yo sé, Señor. Este hombre ciego se quitó su carpa, fue ante Jesús porque él sabía que Jesús era el Señor. Muchos no dijeron es Jesús el Hijo de Dios. Dijeron no, Jesús de Nazaret, otro hombre más. Pero él sí supo que era Jesús, porque su confianza estaba en él. Y Jesús le dijo, sé sano, vete. Y dice que al instante este hombre recobró la vista. Dile al que está a tu lado, al instante. Al instante. Dile, al instante. Es ya. Eso es lo que tú aprendas a poner tu confianza en Dios. Eso es lo que tú. ¿Y cómo sabes que crees? Porque lo sientes aquí adentro, porque no dudas, no estás pensando en más opciones, no estás pensando en tu funeral, no estás pensando en tu acabose, no estás pensando en lo peor. Tú puedes saber que esta es la confianza que tenemos en Él. Dice, y sabemos, y si sabemos. Saber, ¿qué es? Es percibir, es estar con los sentidos abiertos. Pero ¿sabes una cosa? Ese saber, y si sabemos, y si yo sé, ese saber no es con la mente. Porque cuando tú lo crees con la mente te va a decir, no, tal vez no lo recibas, tal vez eres indigno, tal vez no se va a poder, tal vez no lo logres. Ese saber viene desde mi espíritu, desde mi interior. Es el Espíritu Santo quien me ayuda a saber y a tener la convicción de que esa escritura me pertenece, de que esa promesa me pertenece. Mi mente me va a hacer dudar, mi mente me hace ver las circunstancias, mi mente me hace llorar, gritar, destrozarme. Pero cuando yo hablo desde mi espíritu, yo puedo saber que Él me oye en cualquiera cosa que yo le pida, y puedo saber que tengo las peticiones que le haya hecho. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos dicen eso es para mí? Y yo te invito que si no te está funcionando, lo leas, y esa promesa que Dios te dio un día, y esa palabra la leas y la releas una y otra vez. Y dile, Espíritu Santo, yo tengo que saberlo, no con mi mente. Es desde mi espíritu, desde mi hombre interior, desde donde nací de nuevo, es que yo puedo tener esta confianza. Y será automático, porque cuando tú involucras al Espíritu Santo en tu vida, cuando tú lo haces partícipe de tu vida, Él te puede dar esa convicción de que tú caminas tranquilo. Y ahora puedo entender por qué mi padre me daba esos abrazos con tanta tranquilidad. En la casa podría estar incendiándose la casa, cayendo, derrumbándose todo, y Él estaba ahí. ¿Y cuál es el problema? Todos se acuerdan de Él. ¿Y cuál es el problema? Y con esa sonrisa tan hermosa que tenía, y con la que se fue hasta el último momento diciéndonos, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Cuando se fue con el Señor hace un año,
quedó con esa sonrisa, diría, estos se me van a alocar, van a llorar, pero yo con la sonrisa les voy a recordar, ¿y cuál es el problema? Si yo estoy bien allá con mi Señor y Él me los va a cuidar acá, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Porque Él nos enseñó a confiar en la palabra de Dios y a saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que hay un testigo interior, que el Espíritu Santo es nuestro testigo y Él susurra a nuestro oído. Él siempre está presente en todas las sanidades. Nunca hay una sanidad sin el Espíritu Santo. Él es el que nos manifiesta la voluntad de Dios. Él es quien nos hace saber cómo caminar, cómo vivir. Él es el que enciende esa luz desde nuestro interior. Y Dios se mueve por fe. Y Dios se manifiesta donde hay fe. Y el cielo entero se detiene y te respalda en el proyecto que sea. Pero cuando tú te encuentras en las Escrituras y sabes que Él es tu Padre, que te ha dado su paternidad, que te da su abrazo y te dice, ¿y cuál es el problema? Echa toda mi ansiedad porque como un buen padre te cuidaré. Y si sabes que Él te escucha, si sabes por medio del Espíritu Santo, tienes esa convicción, esa seguridad. Si sabes que Él te escucha, sabes que tienes la respuesta de parte de Dios. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Deja de creer con la mente. Empieza a saberlo, a entenderlo desde tu espíritu, que cuando cada vez que tú leas la Biblia sea el mismo versículo, wow, tú te deleitas, porque es Dios mismo hablándote, es tu Padre Celestial y tú identificándote en esas escrituras, porque Él quiere estar involucrado en todo lo que tú haces. ¿Cuántos saben que en su interior tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo saben? Todo el que nació de nuevo, todo el que recibió a Cristo en su corazón, sabe que tiene al Espíritu Santo. Qué triste saber que yo llevo a todas partes al Espíritu Santo, pero cuento muy poco con Él. Qué triste saber que Él está ahí conmigo todo el tiempo, pero no lo involucro en toda mi vida. Yo te animo para que tú puedas saber que todo te pertenece, es por medio de su Espíritu Santo. Amén. Muchos dicen, bueno, pastora, ¿y qué pasa si yo confío y no sucede nada? ¿Qué pasa si no funciona? Pues yo quiero decirte que Pedro se atrevió a salir de la barca, se puso un pie sobre el agua. Y aunque lo critiquen porque se hundió, se atrevió a creerle al Señor, porque Él no se hizo la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Él preguntó, ¿qué pasa si creo y si funciona? Y si sucede, y si Dios sí me escucha. Y entonces Él dio ese paso de fe. 11 de sus discípulos se quedaron en la barca, el lugar de comodidad, una barca que fue construida con manos de hombres, que es el lugar de estabilidad. Yo mejor me voy por lo seguro. Yo mejor no me atrevo a creer por milagros. Yo mejor me quedo aquí en mi seguridad, porque de pronto confío y no sucede nada. Pero Pedro se atrevió a bajar de la barca. Pedro se atrevió a salir. Di conmigo, voy a confiar en Dios. Dilo fuerte, voy a confiar en Dios. Isnardito, voy a confiar en Dios. ¿Cuántos se levantan en esta mañana y dicen, voy a confiar en Dios? Gladysita Cubides, voy a confiar en Dios. Dilo, voy a confiar en Dios. Dile al que está a tu lado, porque ¿cuál es el problema? Dile, ¿cuál es el problema? Ponte en pie en esta mañana. El cielo responde cuando tú estás creyendo. El cielo responde cuando tú estás creyendo. Díselo al que está a su lado, si no me alcanzo a entender. Dile, el cielo te responde. Ponle la firma, dile, ponle la firma. El cielo te responde cuando tú estás creyendo. Atrévete a partir de hoy a hacer oraciones de fe. Cuando tú ves lo que Dios ve, tú no te quedas igual. ¿Me escuchaste? Cuando tú ves lo que Dios ve, tú no te quedas igual.
No eres el mismo. La vida cambia, la vida es transformada, porque la palabra de Dios te ayudará a ver cómo Dios ve, y el Espíritu Santo confirmará la palabra con señales, con milagros, con prodigios, para que puedas caminar en salud, en victoria, en provisión, en gozo, en libertad, porque de esto se trata el cristianismo. Esto es cristianismo, poner nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. ¡Cántalo! ¡Cántalo! Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. ¡Aleluya! A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.